Vamos a dar la lectura de la palabra en el libro de los Efesios, capítulo 2. Gloria a Dios, aleluya. Vive Jehová. Amén, amén. Gloria a Dios. Efesios 2, y vamos a estar leyendo el versículo 1 hasta el 8. Amén, amén. Y el título, el tema, como ustedes quieren llamar, de esta predicación, tengo muerte a vida. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo honrando al Padre, al Hijo y su Espíritu Santo. Amén. Del capítulo 2, versículo 1 al 8. Okay. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias por este día. Gracias por la lectura que hemos leído, Señor. Queremos, Señor, que su palabra sea predicada, que puede ser, Señor, efectiva, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, para la edificación de nuestras vidas, para la consolación y para la exhortación, Señor. Porque es tu palabra, nos dio vida, Padre. Es su palabra que obra en nuestras vidas para ser mejores creyentes, para ser mejores cristianos, Padre. En el nombre de Jesús, su palabra ha sido leído y queremos predicarlo, Señor, con la guianza de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, abre nuestros oídos para escuchar y para entender lo que tu palabra nos tiene que decir en esta tarde, Señor. Toda la honra y toda la gloria es para usted. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. El idea o lo que yo quiero que ustedes entiendan esta mañana es que Dios salva a pecadores espiritualmente muertos únicamente por su gracia, mediante la fe en Cristo y aparte de toda obra humana. Ya hemos leído en el capítulo 2, donde empieza a dar la lectura y responde, o da la respuesta a dos preguntas. ¿Qué éramos antes de la gracia? ¿Y qué hizo exactamente Dios para salvarnos? En Efesios 1 enfatiza la elección, la redención, la herencia y el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Y ahora el apóstol Pablo está dando el apóstol Pablo está dando nuestra condición antes de conocer a Cristo, antes de llegar al conocimiento de Jesús. Pablo pasa de la grandeza del plan eterno de Dios en capítulo 1 a la profundidad del pecado humano en el capítulo 2, para que la gracia sea claramente
para que la gracia sea vista claramente como una obra exclusiva de Dios. O sea, en el punto número 1, tenemos la condición del hombre aparte de Cristo, antes de Cristo. En versículo 1 a 3 leemos, Él nos dio vida a vosotros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muerte significa incapacidad. Una calavera, y lo que estoy leyendo aquí es una traducción. Si Google se equivocó, no es mi problema, ¿ok? Pero un calavera no responde. Y lo que Pablo está describiendo aquí es nuestra condición espiritual antes de llegar a Cristo, o está describiendo la condición espiritual de los incrédulos. No está hablando de su condición física. Martín Lutero en su tiempo, y una de sus obras más grandes, escribió un libro titulado La esclavitud de la voluntad, para refutar contra las malas enseñanzas que estaba levantando en aquel tiempo, como en el pelagianismo, que el hombre, la caída de Adán no era que maldició toda la humanidad, sino el hombre, el ser humano, todavía tenía una buena voluntad en él y podía escoger entre el bien y mal. Pero lo que hemos leído en los versículos 1 a 3 es que Pablo describe un hombre muerto. Y lo que dijimos es que un muerto no puede cooperar, no puede ser nada. Las personas pueden ser vivos físicamente, pueden ser muy inteligentes, pueden ser muy brillantes, pueden ser puede tener una buena moral religiosa, puede ser muy emocional, puede ser muy sincero emocionalmente. ¿Ustedes creen que las personas que hablan en Mateo 7, que llegaron al cielo y dijeron, Señor, Señor, ¿ustedes creen que ellos no fueron sinceros? O sea, puedes sentir, y por eso, hermanos, no podemos ser guiados por nuestras experiencias, por nuestras emociones. Tenemos que ser guiados por la palabra del Señor. Porque cada quien aquí tiene diferente experiencia. Como ustedes que quizás crecieron en otro mundo, puede decir que yo crecí aquí en Estados Unidos. Nuestras experiencias en nuestra vida son muy diferentes. Y quizás lo que yo veo y estoy agradecido con Dios, quizás ustedes allá pueden decir que no, ese es rico. O sea, las vidas están diferentes. Pero todo eso no cambia o no niega la verdad que todo hombre, toda mujer, antes de llegar a Cristo, son muertos. Tan bueno que se sea, tan bueno que se actúe, que no miente, que no comete adulterio, que no mata a la gente, que sean tan buenas personas moralmente, pero son muertos espirituales. Y por eso, hermanos, leemos en estos versículos 2 y 3 que estos muertos están esclavizados en 3 poderes: el mundo, el diablo y la carne. Y Pablo está escribiendo al mundo, ellos que siguen los corrientes de este mundo, el espíritu de esta era.
Y ellos que siguen el curso de este mundo, vemos como el mundo normaliza la rebelión contra Dios. La cultura pecaminosa moldea los deseos. O sea, miramos en los líderes políticos, en los gobernantes, en los amigos en el trabajo, los compañeros de trabajo. Todos ellos, ¿cuál es el dicho? Dígame con quién juntes y yo digo quién eres. O sea, si nosotros estamos fuera de Cristo y aún estando en Cristo, podemos juntarse con esta gente y en vez de traerlos a la luz, nos vamos con ellos. Y por eso, hermano, hay muchos en el mundo que no quieren nada de Cristo, porque está siguiendo los corrientes del mundo. El mundo dice que hay que ser rico, el mundo dice que hay que vivir su vida como quiere, para ser feliz, hay que gozar en este mundo, ya quizás después, ya cuando tiene una edad más grande, ahí puede aceptar al Señor, ahí puede empezar a servir al Señor, pero nadie lo sabe. Acaba de morir aquí en Concord un famoso manejador de carros, 41 años tenía. ¿Esperaba la muerte? Seguro que no. Nadie sabe la día ni la hora. Y cómo, hermanos, el mundo los trae, o cómo ellos, conforme a este siglo, con el entretenimiento, con el egoísmo, con el materialismo y con cuántas cosas más. Cuántas cosas el mundo dice que está bien, no pasa nada. No, hermanos, tenemos que estar seguros de nuestro llamado y seguros de que la Biblia nos enseña. Y el otro, el diablo, lo que la Biblia llama el príncipe de la potestad del aire. Es una influencia espiritual activa. O sea, no más es el mundo, sino el diablo que gobierna, que nos influye, o los que dicen a la gente que hagan tantas cosas y cuáles cosas para que puedan ser felices. Pero han dicho que el diablo nunca pinta la imagen completa. Siempre se ponga lo que uno quiere ver y ya después sale todo y ya es tarde, ¿verdad? Y no es, hermanos, que todos que están fuera de Cristo están posesados por el diablo, sino en el 2 de Corintios, versículo 10, 4 al 5, habla de que cómo nosotros podemos guerrear contra las artimañas, contra los argumentos que el diablo se levante. Si vamos al 2 de Corintios, versículo 10, capítulo 10, versículo 4 al 5. Gloria a Dios, aleluya. 2 de Corintios 10, 4 al 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí muchos les gusta quedarse y decir que hay que guerrear y cuántas cosas, ¿verdad? Pero seguimos leyendo. Derribando argumentos y todo altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, nuestro mayor o mejor herramienta para guerrear contra el enemigo es el conocimiento de Dios, para que cuando se levante una falsa enseñanza, una falsa doctrina, tenemos nuestras armas para derribar toda enseñanza que el enemigo quiere que la iglesia empiece a enseñar por decir que Dios se lo quiere el corazón, pero tenemos la palabra para contradecir todo esto, o que cuántas cosas más, hermanos, pero nuestro mayor arma es la Biblia, es el conocimiento de Dios, porque aquí de esta palabra no hay nueva revelación, está completo esto.
No es necesario pedir visiones, pedir sueños, que muchas veces los sueños y las visiones vienen por nuestras propias conciencias. Y los decimos, quizás Dios quiso me decir algo, pero si va en contra de la palabra, no es de Dios. Toda obra del Espíritu va en armonía con la palabra del Señor. Y tenemos que guerrear contra el enemigo, contra este mundo, con la palabra del Señor. Por eso es tan importante estudiar la teología. Porque la teología maneja todo. Su forma, quién es el Espíritu Santo, estudiar Dios, es teología. Sí es cierto que la teología es palabra quizás inventado por hombre, pero es el estudio de Dios. Que si quieres ser buenos doctores, estudian biología. Si queremos ser buenos cristianos, hay que estudiar teología. Y es el Espíritu Santo que nos guía a las enseñanzas correctas para que nuestra teología no contradice lo que dice la palabra. El último es poder que esclaviza a la gente en estos dos versículos que hemos leído es la carne. Y muchas veces mucha gente quiere echar toda la culpa al diablo. El diablo me hizo hacer esto, el diablo hizo el otro. ¿Y dónde quedan nosotros? Quedamos como Adán cuando pecó y Dios dijo, ¿dónde están? ¿Qué han hecho? Es mujer que me diste. Y nosotros el diablo. ¿Y nosotros qué? Hay que poner hay que ser realistas. Que muchas veces, y uno por la naturaleza pecaminosa que tenemos, es cierto que en Cristo somos nuevas criaturas, pero seguimos en la misma carne. La corrupción eterna antes de llegar a Cristo no es una tentación externa, meramente externa. Hay una guerra entre nosotros, en los creyentes. Bueno, antes de llegar al Evangelio no hay guerra, no pueden ser nada porque recuerden que están muertos. Pero el resultado de eso es que son hijos de ira o hijos de desobediencia en el versículo 3. No pueden ser neutrales, no existe un neutral, es de Dios o es del mundo. Es vivo o es muerto. No existe un neutral. La Biblia dice que no hay nadie, hablando de los incrédulos, no hay nadie que busque a Dios. Ninguno. Y están bajo la justicia justo de Dios. Y nosotros tenemos que entender estas verdades porque cuando vamos afuera a evangelizar y decir Jesús te ama, Jesús murió por ti, pero si no digan a ellos están muertos. Ellos, pues, ¿quién no tiene nada que reaccionar? Porque si Jesús me ama como soy, pues mejor me quedo como soy. No, hay que decir lo que enseña la Biblia, que están muertos. Muchas veces ¿cuántas veces hemos escuchado que Dios ha tirado la salvavidas y hay que agarrarla? Pero un muerto, ¿qué puede agarrar? Es necesario, hermanos, lo que vamos a leer en el siguiente versículo, es necesario que la gracia de Dios abre nuestro entendimiento. O sea, un muerto no puede ser nada. Y muchas veces escuchamos, Dios está tocando la puerta y usamos el versículo en el Apocalipsis que es Dios hablando a una iglesia, no a un muerto. Es una iglesia. Por eso tenemos que entender el contexto. Y usamos, Dios es caballeroso, Él quiere que abra la puerta, pero hermano, un muerto no puede ser nada. Y Pablo no deja lugar para el orgullo humano. No somos sobrevivientes heridos, sino rebeldes espiritualmente muertos, hablando del inconverso. Pero hermano, encontramos la mejor noticia en el versículo 4. Porque aquí, hermanos, sin el versículo 4, la humanidad no tuviera esperanza. Porque ¿qué dice en el versículo 4?
sea, hermano, para que ellos entiendan, o para que nosotros no engloriemos, jactuemos, ser orgullosos, tenemos que entender que la salvación es 100% obra de Dios. En el versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. O sea, la salvación comienza con Dios, no con el hombre buscando a Dios. Porque recuerda, es muerto. Es Dios quien busca. Es Dios que en su gracia nos abre entendimiento para traernos a su luz, a Jesucristo. No con el hombre mejorándose a sí mismo. O sea, no es de siempre decir, deje de mentir, deje de ser otro. Y muchas veces predicamos tanto en no tomar alcohol, no mentir, no cometer adulterio, no hagas esto, no váyanse a la playa, y cuántas cosas más. En vez de convertir, en vez de mirar cuán bueno y cuán grande es la gracia de Dios, los convertimos el evangelio en retos, ¿verdad? Leyes para seguir. No hagas esto y vas a ser salvo. No hagas el otro y vas a ser un buen creyente. Cuando no, es la gracia que obra en nosotros para que nosotros seamos mejores creyentes. Es Dios que inicia. Y eso debe ser una motivación para nosotros, que Dios es rico en misericordia y que dice, vive con el gran amor con que nos amó. O sea, entender nuestra condición antes de Cristo y donde Él nos tiene ahorita debe ser una gran motivación en nuestras vidas para querer agradar a nuestro Dios. La salvación empieza con Dios. La salvación es 100% Dios. Él, y como dice en el versículo 5, Él nos hizo vivo. La regeneración es obra divina. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado de que hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo? Pero hermano, es obra de Dios. Yo no puedo hacer nadie nacer de nuevo. No es algo que ustedes pueden hacer, es algo que pasa en nuestra vida. Porque aún cuando estamos muertos, la Biblia dice que Él nos murió por nosotros. O sea, no hay contribución del hombre. Dios no escogió a usted porque era respondiendo bien a su palabra. Él nos amó mientras estábamos muertos. O sea, no estábamos haciendo nada para el Señor. Y dice la Biblia que Él nos amó. Y hablando del nacimiento nuevo, vemos en el Juan 3 a un hombre llamado Nicodemas, que dice que la Biblia que salió por la noche y está hablando con Jesús y está hablando en la discusión de que el hombre tuvo que nacer de nuevo para ser salvo. ¿Y qué dijo Nicodemas? Pues ¿cómo es posible que van a nacer de nuevo? Yo siendo grande voy a entrar otra vez. No entendía lo que el Señor dijo. Y dijo, ¿cómo puede nacer de nuevo? Jesús dice en Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, es algo completamente de Dios. Nicodemas, no hay nada que puede hacer. Es Dios que va a nacer de nuevo. Es Dios que va a regenerar su mente, regenerar su corazón. Es todo de Dios. Vemos, hermanos, y recuerde que los muertos no cooperan con la resurrección. Son resucitados. Juan 11:43, Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. No dijo, Lázaro, ¿quieres salir? No, porque es muerto. Dijo, Lázaro, sal de ahí. Así cuando Dios llamó a nosotros, dijo, Dylan, sal, ven afuera. A todos nosotros Cristo dijo, ven afuera.
Es obra de Dios. Yo no hice nada por mi salvación. No soy salvo porque acepté, porque creí. No, Dios dijo, Dylan, ven. Y la gracia que Dios puso en mí, en ustedes, para que creyeres, para que podías entender la Escritura, para que podías entender que el sacrificio de Jesucristo es suficiente, toda la gloria y la honra lleva Cristo. Y el propósito de que Dios unió a nosotros con Cristo, en el versículo 5 al 7, la salvación no es solamente perdón, pero participación en la vida de Cristo. El nuevo nacimiento, nuevo corazón, nuevos deseos, nuevas afecciones, son señales de una persona que han sido genuinamente convertido al Evangelio. Porque ¿qué dijo Dios? Yo voy a quitar de ellos un corazón de piedra y poner en ellos un corazón de carne. O sea, Dios quitó y Dios le dio. El nacimiento nuevo, el nuevo corazón, los nuevos deseos, las nuevas afecciones son los señales fuera o públicos de que una persona ha nacido de nuevo. No es algo, hermanos, que yo puedo hacer. Si Dios me ha cambiado, estos señales lo van a seguir. ¿Lo pueden fallar? Claro que sí. Somos humanos, seguimos en la carne. Pero es Dios quien está dispuesto para levantarnos, para resucitarnos, para ayudarnos, para levantarnos, para seguir adelante. Gloria a Dios. Y no solamente los salvó, pero dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Y aquí habla, hermanos, de nuestro futuro esperanza, y que ahora mismo nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Para que nosotros, hermanos, entendemos la posición que tenemos como creyentes, como creyentes nacidos de nuevo, estamos juntamente coherederos, dice la Biblia, con Cristo Jesús. O sea, en otras palabras, la iglesia es un testimonio, y seguimos leyendo el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La iglesia es el testimonio viviente de lo que la gracia de Dios puede hacer por medio de Cristo. Dios salvó a los pecadores de tal manera que su gracia se hace visible a través de ellos para siempre. O sea, la salvación, la vida cristiana, hermanos, no es para engloriarnos. No es para que nosotros sentimos mejor que los demás afuera. No, el Evangelio es centrado en Dios y solamente en Dios. El hombre no tiene parte para gloriar, para jactar, para subir el pecho y decir qué espiritual soy. No, toda la gloria lleva el Señor. Porque seguimos leyendo el versículo 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, por gracia soy salvo. Por gracia usted está salvo. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Mientras tú y yo éramos muertos, la gracia de Dios llegó a nuestra vida para traernos a su luz admirable. Todo lo que Dios hace por nosotros, dijo John Owen, y en nosotros, en orden a nuestra salvación, es por la gracia libre y inmerecido. Hermanos, por eso tenemos que estar tan motivados o tener un deseo para conocer a Dios. ¿Y cómo vamos a estar leyendo la palabra? En el 8 en el B, la fe es el instrumento, no la causa. La gracia es que causa la fe. Aún la fe está conectada al regalo de Dios. O sea, ni la gracia ni la fe es de nosotros. Todo es Dios. Todo es Dios.
en el versículo 9 le excluye todo orgullo humano. Y la religión, la moralidad, el esfuerzo, nada es un mérito para ser salvo. Es por gracias somos salvos. Es por gracia que todo aquel que ha nacido de nuevo es salvo. Y no es de nosotros, dice la Biblia, es de Él, para que nosotros no actuamos, sino vivimos teniendo una vida agradable al Señor, pero a través de su gracia. La gracia de Dios excluye todo mérito humano, de modo que la salvación es eternamente obra de Dios y no puede ser atribuido a ninguna obra del hombre. O sea, todo es de Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a aplicar a nuestra vida lo que hemos leído? Vamos a ser humildes. Porque no somos superior a nadie fuera de Cristo, porque nosotros empezamos en el mismo lugar de ellos. ¿Y cuántas veces hemos estado en una tienda? Ay, ese borracho, ¿qué? Pero quizás tú y yo éramos en ese lugar antes. ¿Y quién somos nosotros para decir? Porque ahora sabemos, ellos no pueden salir de su condición. Si Dios en su gracia no lo levanta, no lo enseña, no lo muestra su posición delante de Dios, no pueden salir, están muertos. Pero muchas veces nosotros, ay, que ladrón o que no sé qué, cuántas cosas queremos decir y olvidamos de dónde Dios nos ha sacado. Y empieza a orgullecer, a hacer orgullos y hermano, eso no da gloria al Señor. Porque todo creyente comenzaba en el mismo lugar. O sea, tenemos que estar tan agradecidos. Porque antes, ¿qué dice yo creo en Corintios? Donde dice que los adulterios, los fornicarios, los borrachos y lista una gran cosa, ellos no pueden heredar el reino de los cielos. Y esto era nosotros. Cuando estábamos muertos, pero por la gracia del Señor estamos vivos. Y en el versículo 4 al 7 nos muestra que la salvación descansa en la misericordia de Dios, no en nuestra consistencia. Es la gracia de Dios que obra en nosotros para perseverarnos hasta el fin. Es Dios que comienza y es Dios que va a terminar. La Biblia dice que Él que comenzó un buen obra en ti, lo va a dejar que tú termines. No, Él lo va a perfeccionar. O sea, comienza con Dios y termina con Dios. Entonces hay que darle gloria a Dios, porque no es de nosotros. No es cuántos ayunos llevan, no es cuántos matutinos tienen. No es por sus buenas obras. No vamos a ser salvos por nuestras buenas obras. Es Dios que nos va a salvar y en el muestro de agradecimiento nos hacemos las obras, pero no para que glorie a nosotros, sino que Dios lleve toda la gloria. En el versículo 7 dice, para mostrar lo que hemos leído, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, el cielo sería una demostración eterna de la gracia, así también tu vida ahorita. O sea, la gente de afuera, los muertos, lo van a mirar, las obras que Dios hizo en usted, y quizás eso despierte en ellos una querer, una deseo para empezar a buscar al Señor. Pero nosotros, como dice, somos las cartas leídas. Charles Spurgeon siempre dijo, los mundos, los muertos, no lean la Biblia. Lean ustedes, lean yo, lean los cristianos. Porque ¿para qué ellos van a leer la Biblia? No, van a leer nosotros. Y muchas veces escuchamos, ¿para qué voy a la iglesia si voy a ser como este? Yo sé que ustedes han escuchado, pero qué mal testimonio damos. Uno, porque somos orgullosos,
no en una forma mal hablado, pero como, ¿para qué ellos hacen eso? Pero nosotros éramos eso antes. Pero ahora somos diferentes. En el versículo 8 y 9 no cabe orgullo espiritual. No hay comparación con los demás. Solamente Cristo es exaltado. O sea, hermanos, nuestras vidas espirituales, ser cristiano, ser hijo de Dios, no es para que actuamos, no es para que orgullecemos, no es para que nos sube el pecho, no, es para ser humildes y dar las buenas nuevas de salvación al mundo, pero tenemos que reconocer que son muertos. Y no solamente los que lo podemos mirar que peca físicamente, abiertamente, como el adulterio, como el ladrón, como el asesino, no. Hay pecados en el corazón de ellos. Quizás ellos no son como nosotros miramos, dicen, no, que no es tan malo. Como por ejemplo, han escuchado usar el ejemplo de una viejita. No es tan mala, pero es muerto. Aunque si no han aceptado a Jesucristo, es muerto. Y es necesario que la gracia de Dios obre en su vida. Sí, hermanos, para cerrar, no estábamos cerca de Dios. No nos estábamos mejorando para llegar a Él. No estábamos espiritualmente enfermos esperando medicina. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, rico en misericordia y grande en amor, entró en nuestra muerte y nos dio vida juntamente con Cristo. No porque quisiéramos, no porque lo merecíamos, no porque aportáramos algo, sino porque la gracia vino a los que no lo merecían. Y ahora en Cristo hemos sido levantados, sentados y preservados, no como trofeos de decisiones humanas, sino como monumentos de la misericordia divina, para que en los siglos venideros se muestren las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para que nosotros en Cristo Jesús. O hemos sido salvos para mostrar la gracia del Señor. Hemos sido salvos para mostrar al mundo, al muerto, al pecador, al inconverso, al incrédulo, que Dios me ha cambiado. Y no solamente haciéndolo como un esfuerzo, que no es la gracia en Dios que va a obrar en nosotros para que nosotros no gloriemos. O sea, hermanos, nosotros somos unos testimonios vivos de la gracia del Señor. Y por eso, hermanos, venimos a un culto para dar gloria a nuestro Señor. Para dar gloria, para dar gracia, porque éramos muertos en nuestro delito y pecado, pero la gracia de Dios vino a nuestra vida. Y por eso estamos sentados en estos lugares. Y por eso nuestra mente ha sido abierta para conocer la grandeza del Señor. Gloria a Dios. Yo siempre, cuando yo me crecí, mis abuelitos siempre cantaban un alabanza, un himno, ¿no? Es viejito, que nunca he escuchado aquí. No puedo cantar. Pero escrito por yo creo anglicano, llamado John Newton, que fue en su tiempo, nació en 1725, para que sepa, ya mucho tiempo. Pero un hombre que fue cambiador de esclavos, pero se convirtió al Evangelio, escribió la alabanza o el himno titulado El Sublime Gracia. Que hermanos, mi abuelita me cantaba todas las noches. Me crecí en una iglesia presbiteriana, pero era hasta que yo llegué al Evangelio a entender verdaderamente qué significa ese himno. Aleluya. Y si los músicos saben, ellos pueden empezar, pero hermanos, tenemos que ser conocedores que hemos sido salvos no por nuestras obras para vanagloriarse, sino por la misericordia y el amor del Señor. Y esto es el Evangelio, esto es lo que guía a nosotros para ser mejores, porque esto no es de vosotros, es de Dios. Ponga sobre sus pies. Gracias al Señor.
Gloria a Dios.